él va a presentar el tema del día de hoy, que es traslado del neonato con defectos de la pared abdominal. Por favor, escuchémoslo y una bienvenida al doctor. Por favor, doctor. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Bien, hoy vamos a presentar lo que es la continuación de toda esta una serie de presentaciones sobre el transporte neonatal. ¿Han venido ustedes a las reuniones anteriores? Ya, entonces vamos a ir combinando porque ya se ha hablado sobre el sistema de transporte neonatal, todas las condiciones básicas para el transporte. Y hoy día solo la presentación está centrada en los niños con defectos de pared abdominal. Algunos cuidados muy prácticos. Con seguridad que para ustedes ya esto o es conocido, es fácilmente deducible de cómo transportar a un niño que tiene estos defectos. Bueno, básicamente, quizás responder a 3 preguntas, ¿no? ¿A quién vamos a transportar? ¿Para qué? ¿Y cómo? Estamos asumiendo, para darle un contexto real, práctico, es que aquí en el instituto, como ustedes han podido apreciar, se reciben a niños que son transferidos de otros lugares, de otros centros, incluidos los hospitales nacionales de acá de la capital, porque se realizan ciertas intervenciones que, por la particularidad del hospital, son básicamente quirúrgicas, aunque ya están también refiriéndose a pacientes que no requieren este tipo de intervenciones, pero por la complejidad necesitan atenderse aquí. Actualmente estamos en una situación de sobrepasa de la demanda a la oferta que tenemos. En cirugía neonatal, que es el eje que pertenecemos, cirugía neonatal y pediátrica compleja. Cuanto a los niños que requieren atención quirúrgica neonatal, estamos respondiendo a 1/3 de los solicitados. Y la mayoría de estos pequeños son transferidos con ciertas coordinaciones mediante telemedicina, pero aún vemos que hay ciertas cosas que mejorar en el transporte. No tenemos un sistema nacional de transporte neonatal y cada lugar hace uso de los recursos que tiene a la mano. En pocas ocasiones se han cumplido, que de acuerdo a la distancia, por decir, se utilizan pues las ambulancias aéreas, ¿no? Usualmente se hacen mediante transporte terrestre, incluso sobrepasando las exigencias mínimas para lo que puede decir la cantidad de kilómetros o de horas de transporte terrestre que deben ser cubiertos. Si ustedes quieren comentar algo, porque me dicen, ya hoy día sí voy a hacer un poco rápido porque se nos han sumado muchas actividades y de todas maneras también el tiempo de ustedes seguramente tiene. ¿A quién vamos a transportar? Es un neonato que tiene dos cosas, ¿no? Básicamente, lo más frecuente. Los que llegan aquí usualmente son los niños con gastrosquisis y algunos que otros con ónfaloceles. Son los dos defectos que hay. Pero hay una premisa básica para transportar a un paciente. ¿Cuál sería? A ver, Daniel. ¿Qué es lo que debe cumplirse necesariamente la condición sine qua non para poder trasladar a un paciente? Levante la mano los que han participado del transporte de algún caso. ¿Ustedes? Diana, no. No, cualquier niño. De transporte, de cualquier paciente. ¿Han participado? ¿No? ¿Qué le dicen a ustedes? Doctor, queremos trasladar este niño. ¿Qué es lo que tienen que asegurarse en ese pequeño para decir ya, ahora sí lo transportamos? Que esté estable. Bueno, el asunto, aquí hay una situación que no se cumple. Si el paciente no está estable, ni moverlo. O sea, tiene que estar estable. En las condiciones de estado crítico, por supuesto. Estable no quiere decir que esté sin problemas.
Pero, y esto para evitar algunas cosas, que de repente alguien de ustedes quizá en un momento puede usarlo porque cuando la emoción sobrepasa la razón o cuando cometemos cosas como transportar a niños inestables basándose en una norma que es la ley de emergencias. Y eso es exponerlo. Esto ha sucedido. Entonces, condición sine qua non, vamos a transportar a un neonato estable que tiene algún defecto de pared que son básicamente. ¿Ya? Eso sí es algo que tienen que asegurarse. Sea que ustedes van a recepcionar o sea los que van a efectuar el trabajo. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad esa fase previa de estabilizarlo? Del lugar, del centro de origen. Que en este caso nosotros tenemos telemedicina, puede ser con la asistencia nuestra, pero la responsabilidad de ellos. Hasta que el equipo que lo transporta lo recepcione. Usualmente el equipo, lo que ocurre ahora es el equipo del mismo lugar de origen, pero cuando hay los sistemas, se desplaza el equipo de transporte y recepciona al niño. Bueno, en ese proceso estamos. Ojalá lo vamos a hacer para los neonatos, que el equipo de aquí del instituto salga, vaya hasta cierto radio de acción y recoja los niños. La responsabilidad es el que lo transporta mientras está desplazándose, igual está conectado, y al llegar es compartido cuando está en la entrega y ya cuando ha recepcionado pasa la responsabilidad a quien no lo recepciona. Entiéndase responsabilidad no en el asunto de que hacer lo que se debe hacer, sino que asume todo lo que acontece, salga bien o mal. O sea, esa es responsabilidad. No es de cumplimiento del deber, sino de asumir lo que aparezca, sea bueno o malo, lo asume. Ese es un concepto que sí hay que tener. Bien, ya esto solamente para recordar que el OPALOCL, pues es con, como hemos visto, ¿no? Es un saco transparente que está unido pues todo lo que es peritoneo y amnios, y en el extremo está el cordón umbilical. Y por ahí pueden estar contenidos usualmente el intestino, o sea, los intestinos y el hígado, que se ve también con la... no es tan aparatoso, por lo menos está cubierto, y ahí hay que tener, como estamos hablando de estabilidad, hay que tener en cuenta que puede haber malformaciones congénitas asociadas, usualmente renales, cardiovasculares, a veces purinos, los intestinos mismos, que son distatresias. Hay ciertas secuencias o ciertos fenotipos que pueden estar asociados a ello. El otro caso es el pequeñito con gastroquisis, que es el que sí es una urgencia mayor, en la cual pues, usualmente los intestinos están para un costado de lo que es el anillo umbilical, el cordón umbilical, y en una proporción de 10, algunos dicen al 20%, están algunas anomalías intestinales, básicamente atresia. Hay que tener en cuenta que la exposición al líquido amniótico puede causar daño al intestino. Y eso suele ver que está cubierto por una capa de fibrina, que dependiendo del tiempo o cómo ha sido expuesto, lo va a apreciar. ¿Para qué? O sea, si vamos a transportar a un niño de ellos es para hacer la corrección quirúrgica, no de otra manera. Salvo que ya uno lo refiera porque está séptico y eso, pero no debiera suceder. Entonces, la idea es que el transporte, básicamente, el traslado del niño a otro lugar, está hecho para la corrección quirúrgica lo más pronto posible. ¿Cuál es lo deseable en un neonato con defecto de pared, sobre todo con gastroquisis, para el transporte? ¿Cuándo sería, en qué momento sería deseable transportarlo? ¿Qué dice? ¿Se puede saber si el niño tendría gastroquisis ya antes que nazca? Sí. ¿Podríamos transportar al neonato intraútero? Pregunta con trampa. ¿Qué referimos a la madre? No, imposible. ¿Cómo vamos a trasladar a un neonato intraútero si todavía no es neonato? Nos referimos a la madre. Sí, pero decía con trampa. Es mejor referir que el niño antes que nada. ¿Por qué? La corrección quirúrgica tiene que hacerse idealmente en las primeras 6 horas. Entonces ahora con los colegas cirujanos, ojalá salga el programa
estamos viendo que en esos lugares que hay unas técnicas de corrección, de tratamiento, que no bien nace un niño, por la teleconferencia hacemos telecirugía, ¿no?, asistida, con realidad aumentada, para que le coloquen, y ya incluso eso evitaría que sea trasladado muy abruptamente. Para esto tiene que ser trasladado. De hecho, que el niegogasoquisis básicamente va por acá, porque el niño con Ophalocele no. Tampoco que ocurra que, porque como sé que prontamente estando inestable lo traslade. Eso es incrementar el riesgo de que gravemente dañado que muera. Ya no hay que hacer eso. ¿Cómo lo vamos a trasladar? Como les dije, esta es una expresión complementaria a la anterior, que es sobre el sistema de transporte, sí, pero básicamente ya estamos viendo que, como tiene que estar estable, tenemos que tener algunos indicadores que el niño esté estable. Básicamente, en un paciente crítico lo que se busca es que su homeostasis esté dentro de lo que consideramos fisiológicamente normal o ajustado en esa variación. En ese caso, en los neonatos puede ir por lo siguiente. Primero, asegurarnos que su homeostasis, es decir, su termorregulación no esté alterada. Y eso es que, a ver, el ambiente, de hecho, que todo el equipamiento tiene que estar para ello. Es decir, este niño no lo van a transportar en cuna, tiene que ser un ecuador de transporte, ¿no? Tiene que tener, pues, una temperatura adecuada, la humedad adecuada, en la ambulancia, en este caso, la cabina adecuada para que no haya esas fluctuaciones de temperatura. ¿Qué otra homeostasis hay que asegurar? Lo que tenga que ver hemodinámicamente, que esté hemodinámicamente estable. Si estamos hablando de lugares que no tienen las condiciones para incluso valorarlo, de repente hay que usar todos los hallazgos clínicos que podamos, ¿no? Desde nuestro llenado capilar hasta si uno puede medir la presión arterial, una presión arterial media en la tenografía. Otra homeostasis que tengo que asegurar es la homeostasis respiratoria. No estoy diciendo solo ventilatoria, sino respiratoria, que decir que a nivel celular esté dándose todo su mecanismo de oxigenación, ¿no? Metabólico de oxigenación, de oxidación adecuadamente. Y tiene que ver con asegurar el ingreso del oxígeno y la salida del CO2, es decir, que esté ventilando adecuadamente. Y si requiere algún soporte para evitar la hipoxemia, se lo adecuamos. Pero en este caso no se le vaya a ocurrir estar poniéndole, ¿no?, oxígeno, porque se le vaya a, o sea, digamos, libremente, porque el intestino se puede llenar de aire, pero le vamos a hacer que eso de ahí, es preferible a veces, si hay mucha complicación, intubarlo, pero ya eso es para quizá un hospital medio de los problemas. ¿Qué otra? Bueno, hay que asegurarnos porque su equilibrio ácido-base esté bien. Electrolitos, su valor de glucosa, por lo menos eso, para que pueda resistir el transporte. De los niños más, nosotros están llegando niños ahorita, en este momento, de todos los sitios del país. De los extremos vienen del sur, del norte, del oriente, del centro. Y sí, imaginamos la angustia que se lo pasan para decidirse salir. Entonces ya se ha completado la fase de estabilización, hay que hacer un chequeo, ¿no?, con todas las herramientas que hay para el transporte, y asegurarse que todo el equipamiento está listo. No vamos a andar mucho en esto, que como las exposiciones anteriores están disponibles, ahí lo ponemos. Específicamente para estos niños son muy simples las medidas que hay que hacer. Lo primero, como está afectado la pared abdominal, de hecho hay que procurar de comprimirlo o evitar que aumente la presión o se afecte el contenido que está dentro del continente o el expuesto. Y eso es simple, colocarle, si está el defecto, si es un Ophalocele, bueno, hay una gasa húmeda nada más cubrirla, o con un plástico estéril, quizá para evitar que se evapore el agua. Y si es la gasoquisis, que es el mayor problema, si se puede colocar una bolsa, mejor. Y si no, hacemos con una gasa, como nos lo envían, y eso sí lo están haciendo bien, húmeda, con solución salina, en forma de nido, y le ponen un plástico, ¿no? Con eso, todo estéril puede ser transportado.
Y lo principal es colocándole una sonda orogástrica para descomprimir, dejarlo gravedad para que salga. Ahí uno va vigilando. La vía endovenosa, bueno, está de más hablar que nada de lo que llegue, que a veces se dan situaciones, unos pequeñitos que tienen no este problema, pero problema abdominal como falopitis, eso, y se les ocurra. O sea, tiene que ser una vena periférica al menos, pero una buena vía endovenosa para que en el traslado puedan darle los líquidos. Y la posición supina o de cúbito dorsal, ventral es obvio que no se puede hacer. Pero ahí hay que ir cuidando algunas cosas. Evitar la pérdida de calor, que saben cuando está expuesto, pues a veces es como estar haciendo una laparotomía y está que se evapora el agua. Entonces los requerimientos son muy altos y los niños se pueden deshidratar solo por dos razones: por evaporación y por lo que van perdiendo por la residuo, por la sonda orogástrica. Y eso luego lo tenemos que reponer. Este de aquí hay que tener cuidado. Que no se vaya a estar traccionando el mesenterio o torciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque podría haber isquemia. Se podría ocasionar, ¿no? Porque todo está en la irrigación y podríamos causar una isquemia. Hay que ir observando continuamente sin manipularlo. La manipulación tiene que ser mínima y todo con guantes estériles. Como ahí no van a estar, no tienen para lavarse, pero usan el alcohol gel, pueden usar eso tranquilamente desde el problema. Hay que estar vigilando la perfusión intestinal. Bueno, ya aquí tiene que ver la vista, entrenar y saber que usualmente no están rosados, están un poco rojizos y a veces ya violáceos. Y asusta cuando hay una parte que se pone más violáceas que otras y pareciera que están sin isquemia. Pero en el caso de la gastrosquisis, la capa de fibrina nos altera un poco. Y ni se le vaya a poder limpiar, ¿ya? Porque si no comienza a sangrar. O sea, es solamente que mirarlo, tocar solo lo mínimo para colocarle las gasas húmedas o la bolsa. No manipular más. Y iniciar antibiótico. Bueno, los antibióticos, la asociación básica que empezamos es ampicilina más gentamicina. ¿Cómo son las primeras horas? Te colocan las dosis habituales, ¿no? Para cubrir una sepsis de un ataque. En ese momentito que digamos, hoy tendrá un problema renal, está haciendo insuficiencia renal, mire, es lo menos, porque es para un traslado, ya eso se verá cuando llegue. En los líquidos, usualmente llegan deshidratados. Ya no tengan temor de iniciar, en el caso de la gastrosquisis, por decir, mínimo, cuando nace el niño raro, 100 mililitros por kilo por día. Usualmente empezamos cuando es en un término, ¿cuánto? 70, 80, pero aquí mínimo 100. Además hay que reponer las pérdidas por evaporación con solución salina normal o las de orogástricas. Esta es una solución que está en protocolo que indica que al 0,45%, que lo pueden usar también si no tienen otra cosa, al 0,9%, al 0,9%. Pero hay que agregarle potasio. Bueno, si no tienen eso ya no, ni modo. Al 0,9% solo. En otros se utiliza solución polielectrolítica. Si tienen polielectrolítica la pueden usar normal. Entonces aquí van reponiendo volumen a volumen de acuerdo a lo que van haciendo. Usualmente los traslados no demoran muchas horas. Luego, pero que no reciban en 6 horas, 4 horas se vayan deshidratando. Entonces van vigilando la diuresis. Y de hecho, ¿cómo se controla mejor la diuresis? ¿Esperando que orine espontáneamente o con una sondita? Lo ideal es ponerle una sondita, ¿no? Salvo que ahí sea tan grande el efecto, se asocien otros y ya no tengo temor que si entro por la uretra la vejiga no sé cómo estará. Pero el asunto está en que es mejor tener una sonda. Hay que asegurar que la diuresis en las primeras 24 horas sea mayor de 1 mililitro kilo hora y luego 2 mililitros kilo hora. No hay que, bueno, si es un caso que hay una cardiopatía, ¿no? Se escuchan muchos soplos, yo veo que la sobrecarga puede ser alta, hay que vigilar más de cerca. Entonces hay que ver signos de sobrecarga de volumen. De todas maneras, en ese momento tienen que decidir, bueno, en sobrecarga de volumen hay que ver o se va bajando
No hay que ser muy pronto del uso de diuréticos, ¿no? Hay que ver cuánto está inestable. El equilibrio ácido-base, básicamente evitar que entre en acidosis, ¿no? Con un déficit de base mayor o igual a -5, sin llegar al otro extremo, y el lactato menos de 2. Los chiquitos que hemos recibido usualmente vienen con trastornos electrolíticos, vienen con acidosis, lactato alto, y bueno, su rental de fase aguda usualmente están afectados. Y algo que de repente olvidamos, como el niño va a ser trasladado, el asunto no solo médico, sino es un asunto social. Luego, la responsabilidad que asumimos cuando trasladamos a un pequeño es muy alta respecto a lo que estamos comprometiéndonos a hacer con los familiares como sistema. ¿Ya? Entonces, a los familiares tenemos que informarles todo lo que vamos a hacer. Tenemos que hablarles claramente el motivo para lo cual estamos trasladando al pequeño. ¿Ya? Sí hay una deficiencia porque o no vienen informados o vienen con una información diferente. ¿Ya? Acá en el instituto, las esperanzas deben mantenerse para todo porque es la complejidad, ¿no? Porque no hay cosa más debe ser desastrosa, desesperanzadora, que cuando llega un familiar con su niño le digan, ya no se puede nada que hacer, ¿para qué lo han traído? No sé por qué lo han trasladado. Aquí asumimos el activo y el pasivo del traslado como sistema. No tenemos por qué estar lavándonos las manos porque lo permitieron mal, ¿no? De ahí nosotros tenemos que asumir eso porque somos la cabecera del sistema. Entonces, con los familiares tenemos que hablar y es necesario dar toda la información coordinadamente. ¿Cuál es la situación de su pequeño? Siempre hay una urgencia, ¿no? Como cuando alguien siente un cuerpo extraño en el ojo, quiere que se lo saquen de inmediato. Los familiares le dicen, tenemos que trasladarlo a otro lugar. Por un lado van a estar contentos que lo van a trasladar y por otro lado van a estar preocupados. ¿Por qué? Por el desarraigo, todo lo que significa moverse lejos a este lugar, a pesar de que le damos a la madre, sobre todo acá, recepción, alojamiento, alimento, el seguro integral cubre casi todo. Esa sensación de dejar la tierra es muy grande. Hay un síndrome de desarraigo familiar tremendo, con todos los esfuerzos que estamos haciendo. Entonces, hay que informarles de todo, incluso a qué lugar va a ir, dónde queda, y si tienen ustedes sus smartphones. Yo hago la experiencia con les pregunto, ¿usted tiene más? Sí, y sobre todo de las ciudades que no son tan alejadas, ¿no? Por ejemplo, las capitales de los departamentos. Ellos tienen ahí su Google Maps y todo eso, y nunca les han mostrado a dónde van a ir. Este asunto de información y soporte a la familia es importantísimo, porque en promedio, ¿cuánto calculan ustedes que se queda un pequeñito aquí con gastrosquisis? ¿Un mes? Un mes es el mínimo, ¿no? Si no se complica, viene todo el asunto de ir, se corrige, viene primero la reducción del ciclo, el cierre secundario, de ahí ve la tolerancia, pasan de mes y medio, y a veces, como, ¿en cuánto tiempo se les dice que tienen que ser trasladado el niño en esos lugares? A veces de inmediato, ¿no? Porque han pedido el cupo y dicen, vamos a hacer un cupo, mira, que si no lo ocupas en las 24 horas, 2 horas, a otro se lo vamos a dar y es terrible. Es como arrancar una plantita y traérselo a otro macetero. Bueno, eso sí, pensamos que debe reforzarse. Ya se ha visto que mientras más se retrasa el contacto de la familia con el pequeñito que tiene el defecto, es peor. Entonces tiene que ser lo más temprano y la información adecuadamente. Yo les cuento, más que confesarles, pero una gran dificultad mía es hacer entender que es un gen a los familiares. ¿Qué significa genético, hereditario? Y aquí, detrás de todo esto puede haber hasta lío, porque cuando una familia nace un niño con estos defectos, una familia mira a la otra.
Y nos ha ocurrido cuando uno pregunta, señora, y por su lado, por su familia, dice, por mi familia no sea, puede ser que por el otro. Entonces, esas cosas tenemos que trabajar. No tenemos todavía un sistema de información adecuado para ello, pero sí ya estamos abordando, porque la mejor manera de hacerlo es investigando. ¿Sí? ¿De qué manera valora la familia el nacimiento de un pequeñito con esto? Porque la mamá, bueno, toda la familia tiene en mente antes que nazca otra cosa, ¿no? Otro niño. Y cuando nace se rompe todo. Y le dicen que va a otro lugar. Y cuando viene aquí, igual se modifica. Y cuando se va, tiene que ir con unas ideas, unas conductas para que los niños, en las máximas restricciones que tengan el máximo desarrollo de sus capacidades. Entonces, que visiten, permitir que lo toquen. Que lo toquen. Que le tomen fotografías. ¿Cuál es la conducta habitual? ¿Quién toma más fotografías? ¿El familiar o el médico o la enfermera? El personal de salud. Para una familia es un niño que está con una tragedia. Para un médico, caso interesante. Ya sáquense de la mente que es un caso interesante y todo el mundo quiere verlo. No, si es un hijo, entonces tiene derecho a su álbum, ¿no? Si las mascotitas tienen fotografías. Entonces, estos niños hay que los toquen, que le tomen fotografías. Además, también tiene un valor de registro, ¿verdad? Orientarlo en la unidad donde está. Incluso la familia tiene que saber quiénes lo transportan, tiene que identificarse, decir somos tales, vamos, la ruta, y si sucede algo en el camino, ¿qué vamos a hacer? Todo eso. ¿No? Como cuando una vez le puse nervioso al dueño de una empresa que recién aperturó, le digo, señor, ¿su empresa es segura? Sí. ¿Cuándo ha sido el último siniestro? ¿Cuántos buses ha perdido en el año anterior? Y si se estrellaron, ¿cuál fue la tasa de letalidad de los pasajeros? Decía, ¿cómo va a pensar usted que no vamos a hacer eso? Somos una empresa segura. No, todo eso tenemos que decirle. ¿No? Que esté en contacto con los cirujanos. Bueno, ahí sí los que trabajamos en la parte clínica andamos reclamando, ¿no? Hay visita de médico y visita de cirujano. Que conozca a los cirujanos, ¿no? Que conozca, que sepa que es cirujanos y todo eso, tenemos que informarlo. Y el plan de manejo, como ya le había referido, en detalle. Incluso si ya hay, supongamos que estamos en Trujillo y quieren remitir al niño acá, los familiares ya tienen que venir con toda la explicación hecha en qué consiste la corrección, qué es el defecto, todo eso. Y nosotros acá reforzar, pero ya comunicamos. Tenemos que aprovechar estas las conexiones virtuales para hacer esto. Luego, el traslado, como usted, como podríamos ir viendo, es parte, corresponde a un sistema. Es el que, donde aparece la necesidad de trasladarlo y donde se supone que estamos, quienes vamos a brindar la parte para ayudar a resolver conjuntamente el problema. Y esto de aquí. Los niños que son trasladados usualmente viajan con un familiar. Se trata de que cuando son neonatos viaje la mamá, si está en condiciones, pero si ha habido cesárea, de hecho no, una cesárea, una complicación en el puerperio, no va a poder viajar. O si son menores de edad no pueden viajar, hemos tenido muchos casos. Entonces tienen que estar listos los consentimientos informados. Hemos tenido casos que han llegado con un tío, una tía, porque la mamá menor de edad no ha podido viajar. Y no había que tener consentimiento informado para transfusiones, para estudios y para la corrección. Todo eso tiene que estar ya listo allá. Básicamente, un consentimiento informado general para todas las intervenciones, para las transfusiones muy particularizadas y para la intervención quirúrgica. De hecho, que aquí el consentimiento informado para la intervención quirúrgica se hace aquí. Tienen que firmarlo acá, porque se autoriza acá al cirujano, pero ya hay que hacerle ver que es necesario, y si no es posible, pues ver la manera de enviar nosotros de acá, o el centro que va a recibir al niño, envíe los formularios para que ya los firmen y con eso se vienen firmados. No debiera haber un consentimiento firmado en blanco. Eso sí hay que asegurarnos. A veces hay las situaciones que no queda otra, pero hay que asegurarnos que todo esté llenado. Eso requiere un alto nivel de coordinación, que es lo que pretendemos con el sistema.
Bien, yo les digo, son pequeñas cosas que, si bien la mayoría de nosotros estamos trabajando en hospitales de referencia, esas pequeñas cosas para que se tengan en cuenta cuando son remitidos de los lugares donde nacen estos pequeños. Aquí en cirugía neonatal sí es un gran componente los niños con defecto de pared abdominal, sobre todo los niños con gastrolisis. Todos los meses tenemos niños con gastrolisis. Y seguramente que hay más niños en otros lugares que no pueden llegar. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se haya entendido? Bien. Una pregunta es, ¿qué pasa si es que nosotros estamos en un hospital alejado, pues alejado, y los padres no quieren que se les quede al niño? Ya. Cuando los padres se niegan, hay que hacer un procedimiento, hacerles ver, de hecho, que ya hemos agotado. Puede ser que hasta la persuasión tenga sentido, ¿no? Pero ahí yo creo que tenemos que entrar al campo de los derechos del niño. Prima la protección a la vida del pequeño, y el niño tiene quien lo defiende en nuestro país, que es el Estado. Entonces hay instancias. La primera es que pueden hacer, ¿saben cuál es la institución, lo que es lo que sería, digamos, la institución más persuasiva que hay en cuanto a derechos en el país? La Defensoría del Pueblo. Ese es su rol. O sea, usted puede llamar, vamos entrando ya al sistema legal que existe. Sí, hay que hacer intervenir, sí, a la Defensoría quien esté cerca. Si no hay alguien ahí, de hecho que quedan dos personas que no van a ayudar. Una es el fiscal, no para que denuncie, porque el fiscal tiene esa particularidad de decir, oye, si no se cumple esto, mira, yo lo voy a pasar a nivel judicial. La otra es el juez. Entonces aquí, la autoridad, el representante de la institución, si acuerdan ustedes, quien está a cargo, comunica a su inmediato superior o a la entidad mayor de la institución para que comunique a la fiscalía. Y la fiscalía se acerca. Ahora, ¿en qué se basa eso? Que tenemos la Constitución, creo que el artículo número 2, está el Código de los Niños y Adolescentes, la Ley General de Salud, todo lo que nos autoriza, o sea, defiende al niño. Y el fiscal o el juez pueden disponer que el niño sea a pesar que los padres no lo quieran. Pueden aparecer situaciones muy difíciles, pero ya sí tenemos el espacio. Hay una práctica que hacíamos también cuando empezamos a trabajar, que había que llamar al fiscal y el jefe de guardia o alguien decía, tú llama al fiscal, te dejan el número de teléfono. No, salvo que usted esté en su consultorio. Pero de la institución es la autoridad institucional la que comunica, porque son comunicaciones institucionales. No vayan a dejarse convencer, no, tú llamas porque estás de turno, nada. Comunique a su jefe de guardia del momento. Esa es su obligación. Y si es hora de director, ¿de quién es? El director. Pero si ya está organizado por departamento, revise a su inmediato superior. Pero ese niño tiene que recibir. Tiene que recibir. Nadie se puede oponer. Y ese es en el caso de que antes del traslado, ¿no? Y si es que llegan a la cirugía y, por ejemplo, no se firmó los procedimientos informados para transfusiones y son padres de una religión que no permite. Igual. ¿Hay alguna posibilidad de que si le colocan sangre sin consentimiento informado haya...? No, yo estuve 3 años trabajando en Defensoría del Asegurado, hemos tenido casos de ese tipo. Prima la protección de la vida del neonato. Y la protección de la vida de cualquiera de nosotros prima sobre las creencias. ¿Que nos pueden enjuiciar? ¿Van a hacer eso? Con seguridad que sí. Pero todo lo que está, el sistema normativo nos protege con ello. O sea, además,
En el Código del Niño y del Adolescente dice lo del niño y el adolescente son de interés superior. Que si, por ejemplo, usted tiene una fractura y está en la ambulancia para llevarle a usted y está para llevar al niño, lo siento mucho, doctora, se lo damos al niño y que lo trata. O sea, ustedes, lo que somos pediatras, o estamos en el mundo de los niños, tenemos que manejar esas herramientas legales, porque eso nos sirve en el día a día, porque los derechos son del día a día, no son los que están escritos en los papeles, para tomar decisiones, sea asistenciales o administrativas. Y no debiera prestarle la atención a ningún niño, a pesar que se opongan a los mayores, incluidos sus padres. Y si la mamá es menor de edad, los padres son menor de edad, son 3 personas que tenemos que proteger. Porque son menores de edad, no vaya a ocurrir, porque a veces somos demasiado crueles, yo diría. Oye, son menores de edad, mira, cómo ha tenido con esa menor de edad, lo denuncian por violación. Hemos visto casos. Mira, en ese momento priman otros derechos. Hay cosas que tienen que tratarse. Eso sí que quede claro. Y lo que les vuelvo a recordar, no vaya la emoción y la urgencia, a veces lleva a tomar decisiones no tan adecuadas como trasladar a un niño inestable. La ley de emergencia nos facilita cosas, pero que no nos lleve a cometer que estando inestable, yo por apurado, esta es la ley de emergencia, y sin comunicar al otro lugar yo lo llevo. Eso es lo peor que pueden hacer. No hagan eso. Porque si sucede algo en el camino, ha violado todo lo determinado para el traslado del niño en lo técnico, en lo normativo y en lo penal. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo quiero hacer la referencia y me dicen, no hay camas, o no hay espacio para recibirlo, en el peor de los casos? Ya, ahí, primero, que siempre tiene que haber algo más de lo que podamos hacer. De hecho, si no hay cama en un sitio, eso lo vivimos el día, ¿no? Estamos buscando en todos los lugares y le decimos, y eso tiene que constar, que al momento que tenemos disponible, ahora sí estén listos para traerlo. Pero no es que me quede en silencio, sino, oye, lo manejamos conjuntamente mientras hay. Por teléfono, lo que sea, una cabina de internet, telemedicina. Ahora ya el país casi que llega, que tenemos la posibilidad de conectarnos con todos. O sea, son hechos fácticos que no permiten hacer el traslado. Pero hay también que no suceda, que cuando aparece el cupo y el paciente todavía está inestable, por ganar el cupo que lo traslade. Como le digo, ahora estamos solo atendiendo 30%, ¿no? Quizá 40% de las consultas para el traslado. Antes sí lo hemos estado viendo ahí, tenemos los pedidos, hay como 8 pedidos, solo 1 o 2 creo que hemos podido atender. O sea, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer. La ley de emergencia permite que, por ejemplo, si estas son emergencias quirúrgicas, yo puedo hacer que lo atienda otro subsistema de salud, lo que sea, dentro, para eso sirve la ley de emergencia. Atiende la emergencia, luego se te ve cómo se te reembolsa. ¿Ya? O sea, eso no hay esas barreras ahora. A nosotros nos agrada ver a las familias que vienen aquí, porque esto no hubiera sido posible sin el seguro integral. Pero hay que utilizarlo bien. ¿Ya? Lo peor que nos puede pasar es que en la abundancia la ineficiencia es fácilmente solapada, porque los recursos tienen que alcanzar para todos. Nunca son suficientes, pero tenemos que hacerlo alcanzar para todos. ¿Alguna otra? En manejo médico, manejo de atención, básicamente aquí saben que el equipo que se traslada tiene que ser pues un médico pediatra ideal, no necesariamente neonatólogo, porque el médico pediatra maneja esto tranquilamente. Una enfermera que sí esté preparada con las competencias para atender niños pequeñitos. Y si es por la ambulancia terrestre, por el transporte terrestre en la ambulancia, quien conduzca la ambulancia es un técnico también.
Tienen que asegurarse que están con la batería para las herramientas, todos los líquidos, y tienen que llevar soluciones para dar soporte hemodinámico, y todo lo llevan preparado ya. Porque no lo vamos a poder hacer en el camino. Todo listo. Las soluciones para reemplazo, y que salimos con sus soluciones de reemplazo ahí preparadas solamente para en ese momentito nos van a poner a combinar el cloruro de potasio con esas cosas, que es difícil. Bien, como digo, esto es más informativa, hay bibliografía al respecto, y lo hacemos en este sentido porque los colegas que están viéndonos, todos ellos. En otro... Tacna, Ajá, colegas, buenos días, buenas tardes. Sí, la idea es que nosotros vayamos configurando este sistema nacional de transporte neonatal. Y lo que estamos haciendo aquí es parte de eso, ¿no? Un sistema que tenga, pues, aproveche la virtualidad, porque tenemos que relacionarnos asistencialmente, saber de nuestras capacidades, apoyarnos en cuanto a las dotaciones de equipos, insumos, y sobre todo generando, yo diría que planes de atención que incluyan guías, protocolos, ¿no? Estándares que se vayan evaluando y chequeando regularmente. Los planes de atención, que son diferentes a las guías y a los protocolos, son los que se requieren ahora que estén muy precisos. Es decir, que en este caso un plan de traslado que se hace previo por quienes participan, qué actividades se hacen, qué resultados se deben obtener durante el transporte y posterior. Aspiramos a que el transporte todo sea monitorizado. Así como las empresas de transporte han visto su mapa georreferenciado por dónde está la unidad A301, la 302, todo se estaría viendo por dónde están transcurriendo el traslado de niños con determinada trastorno o compromiso que requiera hacer. Yo estoy seguro que sí lo vamos a lograr, ¿no? De hecho, que donde vayan ustedes van a ser un nodo del sistema de transporte neonatal. Incluso así no estén trabajando en neonatología. Quienes requieren apoyo pues son nuestros colegas eunistas, por ejemplo, que es una cosa más simple, ¿no? En las condiciones en que están laborando ahora, los desplazamientos que tengan que hacer. Bueno, en el servicio en el eje de cirugía neonatal y pediátrica compleja, estamos ahí todos los días, disponible 24 horas. Virtualmente tenemos el sistema, somos parte del sistema de telemedicina, y esperamos que en el transcurso del año se vaya configurando lo que podemos hacer teleasistencia, o sea, telecirugía neonatal, con asistencia ya un poco más. Acercándonos más a lo asistencial. Y el primer grupo de pequeñitos para hablar son los niños con gastrosquisis. Para colocarle la bolsita, que no es algo complicado, que lo puedan hacer allá. Solo con colocar esa bolsita allá, lo van a ayudar mucho. Y ya la corrección, está algún residente de cirugía que ya ha ido por acá, que ya ha visto cómo es que se hacen las correcciones a estos pequeñitos, y ya no son tan traumáticas como antes que hemos visto. Y su recuperación es más rápida. Ni se preocupen que no hay nutrición parenteral para transporte, eso no lo necesita. ¿Ya? Eso es en el lugar. Que si está con nutrición parenteral en su lugar de origen y lo van a trasladar, asegúrense que sea para la recolección de fluidos, o sea, no vaya a ser que esté ocupada la vía, porque la nutrición parenteral no es para ir a estar. ¿Ya? Eso no va a ser, auméntale el volumen por hora, no, eso. Saquen eso y pongan los fluidos para recuperarse. Muy bien. Hay más preguntas, les agradezco mucho. Quedan disponibles la exposición y, como le digo, estamos en el servicio de todo el personal para alguna consulta que puedan hacernos. Y si tienen algún comentario, algún aporte para el transporte de estos niños, no va a llegar, porque eso nos va a ayudar en lo que estamos construyendo. Gracias. Agradecemos al doctor Cruz, le entregamos su diploma del Instituto.